Bueno, esto que estábamos compartiendo con ustedes es parte del documental Ser jugadora de fútbol en Uruguay, que fue realizado por estudiantes de la FIC. Estamos con dos de ellas, con Melina Fernández y con Dayana Ravelo. Bueno, para charlar un poquito sobre este documental. ¿Ustedes son estudiantes de la FIC? ¿De qué año? Sí, yo estoy cursando tercero. Primero que nada, bienvenidas, perdón. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Sí. Estoy cursando materias de tercero y de cuarto de publicidad. Y mi perfil es audiovisual y estoy cursando tercer año más. Queda poco. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito sobre este documental. ¿Cómo nace para ustedes? Esto es parte de un trabajo final para el curso de taller documental. Bueno, ¿cómo nace esta idea de ir a buscar estas historias del fútbol femenino? Bueno, la idea nace en aprovechar esta instancia que nos da la facultad de un taller, de poder mostrar una problemática que es una problemática actual y yo propuse el tema a mis compañeras y ellas lo absorbieron y se empaparon en el tema tanto que decidimos todas ir para adelante, también con nuestras compañeras Carla y Maga. Decidimos entre las cuatro poderle dar voz a esta problemática que en realidad es algo actual, que pasa todos los días, todos los fines de semana, pero si no era por tener a alguien dentro o por redes sociales, no te enterás de estas situaciones. Y dijimos, bueno, vamos a ver si desde nuestro lugar, humilde lugar, podemos darle una pequeña ayuda a ellas para que sea más visible todo esto y puedan acceder a otras cosas y está con cámaras y todo que nos presta la facultad, que fuera un poquito más profesional todo este documental. ¿Cómo tomaste vos contacto? ¿Cómo tenías idea de...? Porque es un poco lo que decía ella, ¿no? El fútbol femenino es bastante particular en el sentido de que la gente y vaya si lo hemos hablado con Fido, y el tema de que la gente no sabe la realidad del fútbol femenino, no se acerca, por suerte está cambiando. ¿Cómo tomabas vos contacto con esto, esta inquietud de decir, bueno, ok, sé de esto y me gustaría ya después hacer colectivo y poder plasmarlo? Exacto. Bueno, yo trabajo como fotógrafa en un medio que cubre particularmente un cuadro, pero si bien cubre un cuadro, estoy en contacto constante con todo lo que es el entorno. Claro. De hecho, también trabajé en Baby Fútbol femenino y, o sea, estoy en contacto hace varios años en este tema, y lo que notaba es eso, que las cosas se ven más bien por redes sociales, que mismo las jugadoras exponen o gente que ve esas realidades, pero nada más que eso. O sea, a veces costaba ver noticias en diarios o canales de televisión, que son los más consumidos por la gente, que es lo que más llega. Y bueno, sin ir más, el fin de semana pasado, por ejemplo, en un partido no había una camilla en el partido. O sea, cosas básicas que tiene que haber, que no hay. Entonces, nada. Esas problemáticas a mí me duelen mucho, además como mujer, como que me gusta mucho el deporte y me parece que había que darle visibilidad a eso. ¿Cómo empezaron a trabajar? ¿Cómo pusieron manos a la obra? ¿Cómo seleccionaron a los equipos? Bueno, en principio, o sea, el taller, en la materia, trabajamos varios tipos de documentales y como en principio pensábamos hablar medio como de la historia del fútbol femenino en Uruguay y hacer una comparación con el fútbol masculino. Y nos encontramos con que hay mucha carencia de información en cuanto a la historia. También un poco difícil acceder a la información, un poco entre burocracias y todas esas cosas. Entonces, luego pasó que las mujeres empezaron a hacer esta protesta masiva en los partidos, que se sientan y todo eso, y dijimos, vamos a inclinarlo para ese lado. Y vimos esta oportunidad.
Y la selección de cuadros, en un principio, bueno, fuimos primero las que teníamos más acceso gracias al trabajo de DAI y luego nos informamos buscando los cuadros que más problemáticas tienen, que peores condiciones tienen, que menos visibilidad o derechos tienen y fuimos buscando esas jugadoras para llegar a ese lugar. Y de esos equipos, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Bueno, la carencia, o sea, en principio ya el campeonato es disparejo entre clubes y la carencia de profesionales de cosas básicas, de la ropa para jugar, las canchas ni que hablar, los establecimientos donde se desarrolla el deporte, todo eso. Donde entrenan, la forma de llegar. Vimos clubes que llegaban en ómnibus todas juntas, con las pelotas, los chalecos, todo, y otros que si se movían en ómnibus, las chiquilinas, o no las acercaban sus propios padres, no tenían forma de llegar hasta las canchas porque no son muy accesibles tampoco donde se juegan los partidos o se entrena. ¿Pero qué fue lo que más te impactó? Voy a Melina porque es la que en realidad vos ya estabas vinculada, sí, claro. O sea, tenías como un Exacto. conocimiento de todo lo que estaba pasando. Cuando empezaste a meterte en territorio, a conocer estas historias, a ver esta realidad, ¿qué fue lo que más te impactó? O sea, cuando terminabas esa jornada decías, ¿qué? Y bueno, eso, que no tuvieran cómo acceder, que los lugares fueran totalmente inaccesibles y que cuando llegabas a las canchas las condiciones eran totalmente nefastas. O sea, a veces si había llovido la semana anterior seguía habiendo barro, no había pasto en ningún lugar de la cancha. Bueno, no tenían vestuarios donde cambiarse, se cambiaban al costado las chiquilinas o los vestuarios estaban llenos de humedad y agua. Todas esas condiciones te impactan porque viendo el fútbol masculino y cómo ellos se preparan, entrenan y todo, un mismo club que lo ves tan bien en varones, lo ves tan mal en mujeres y duele como mujer saber que sigue pasando esto en el 2023. ¿Qué repercusiones tuvo? Ustedes, además, obviamente, de presentar para la materia, lo colgaron en redes sociales. Sí, la materia nos fue muy bien. ¿Qué notas se sacaron? Le sacamos 8. Bien. La materia nos fue muy bien y en las redes sociales por suerte tuvo repercusión, incluso mismo las jugadoras, periodistas, colegas de la facultad, la misma facultad compartió en sus redes sociales el proyecto y bueno, por suerte tuvo buena repercusión porque y no tuvo tantos malos comentarios como tienen generalmente las publicaciones que hacemos de protestas sobre esto, porque o sea, siempre que se publica algo del femenino o alguna protesta o algo, siempre tenés que leer comentarios de los perfiles de Twitter que son bastante desagradables y retrasados en el tiempo. Entonces, por suerte no tuvo esos malos comentarios, digamos. Fue positivo, entonces. Sí, fue positivo. Sí. ¿Y la recepción de ellas, cómo fue? ¿Se encontraron con una facilidad de trabajo, con ganas de contar las historias? No sé si se encontraron también con historias, me imagino que personales. ¿Cómo fue ese trabajo de campo? Ellas la verdad que estuvieron muy contentas cuando las contactamos. Pusieron todo a disposición siempre, previo a prácticas o para ir mismo a las prácticas o entrenamientos, o se hacían un tiempito después de los partidos, por más que se tuvieran que ir para darnos una entrevista o brindarnos información, todo el tiempo en contacto mediante Instagram o WhatsApp, pasándonos información, fotos, invitándonos a eventos, otros partidos para que pudiéramos ir y recabar más información. La verdad que ellas estaban contentas y pusieron todo de ellas para hacer posible esto. Justo en el medio tuvieron el Día del Paro, ¿no? Que se juntaron todas las futbolistas en la Mutual. ¿Cómo fue cubrir eso y qué sacaron también de esa instancia? Bueno, lo que nos dimos cuenta es que ningún medio muy de los más consumidos por la gente estaba cubriendo el evento y nos llamó la atención porque si ahora, por ejemplo, la problemática que está pasando con el fútbol practicado por los varones sí está siendo cubierto y seguido y todas las noticias en la parte de deportes está centrada en eso justamente y las mujeres quedaron relegadas a otro lugar, como en todo, y bueno, en ese momento también no se le dio tanta visibilidad. Inclusive cuando las chiquilinas cortaron la calle,
fue una idea que surgió ahí. Y fue como, la gente estaba como, en realidad simplemente estaban peleando por sus derechos. ¿Cómo van a cortar Rivera, ¿Cómo vas a cortar Rivera y Boulevard? Claro. Creo que ni se preocuparon por qué se cortaba, Claro. sino el que se cortara. Sí. No, nadie hizo eco en que era un pedido o un reclamo hacia algo. Nadie le dio corte a eso. Por eso quisimos incluirlo en el documental, para visibilizar eso, y fue una convocatoria masiva, había un montón de jugadoras, de hecho el espacio que les dieron quedó chico, no se esperaban que fueran tantas, pero afortunadamente cada vez ellas mismas se están dando cuenta que si no es por ellas, nadie nadie se preocupa por ellas más que ellas mismas, entonces está bueno eso, que se hayan unido y que estén en esa instancia. Yendo un poquito más al trabajo en sí, ¿cómo fue ese trabajo de rodaje? ¿Cuántas trabajaron en este documental? Porque atrás de cámara tenemos a dos compañeras que vinieron a hacerles el aguante. ¿Cómo fue ese trabajo? Trabajamos 4 personas en el grupo, que están Carla Canesi. Están todas. Sí, Carla Canesi y Magalí Vallas, y bueno, Melina y yo. En realidad los profesores nos proponían tener un rol a cada uno, pero la idea que tuvimos fue de trabajar todas un poco en cada rol, porque como es un taller y estábamos aprendiendo, queríamos todas involucrarnos en todos los roles un poco, y el trabajo, gracias a que la facultad nos provee equipos, pudimos tener en contacto eso con un poco más la realidad, si en un futuro trabajáramos en esto. Y estuvo bueno, para mí fue tremenda experiencia. Eran jornadas extensas, nos movíamos por todo Montevideo, literal. No descansábamos porque los fines de semana se grababan partidos, entre semana entrenamientos, y después estábamos tan copadas que igual el cansancio no lo sentíamos de estar horas, y después nos encerrábamos en salas o nos juntábamos en casas a editar y ver cómo podía quedar mejor, y bueno, que un montón de material fuera de este documental, porque en realidad todas las partes nos parecían importantes y colaboraban con esta historia. Cuando lo estaban armando, ¿pensaron en la repercusión que podía llegar a tener? ¿Era parte del trabajo también? ¿Era alguna exigencia quizás? ¿O en realidad se encontraron con una sorpresa? No sabíamos si lo íbamos a publicar en primera instancia, porque en un principio teníamos ganas de grabar también en partidos, pero eso tenía una serie de derechos. Entonces, si después lo queríamos difundir, también era todo un tema. Entonces dijimos, vamos a enfocarnos en el atrás, en lo que podamos mostrar, eso fue más o menos. Sí, la idea estuvo de compartirlo en redes, estuvo desde un principio, le pedimos autorización a los profesores, a las chicas también que fueron filmadas. Y queríamos compartirlos, pero nunca nos imaginamos que la repercusión iba a ser tan grande. Y antes de compartirlo en redes surgió la idea, que ya de paso le queremos agradecer a Ximena Pereira, que es nuestra intérprete de lengua de señas, que queríamos incluir eso también para llegar a más gente, pero nunca nos imaginamos la repercusión tan grande que podíamos llegar a tener. Bueno, y vos hablabas ahora de todo este material que quedó fuera. Obviamente que tiene un marco académico, es parte de su estudio, pero ese material puede luego, no sé, tal vez ser un objetivo a futuro, el poder mostrarlo, no sé, incluso qué cosas quedaron afuera que les parece importante que se cuenten. Bueno, cuando estuvimos trabajando el tema de primero enfocarlo por el lado histórico y la comparación, entrevistamos a Marisa Chazarreta, que es una exjugadora y que ahora forma parte de un plantel de la parte de los técnicos. Y esa parte histórica estaba muy buena, que no hay nada en Uruguay, o sea, hay muy poco me gustaría, a mí personalmente, y yo les estoy diciendo a ellas, vamos a investigar que no hay nada, un poco de esa parte histórica, y bueno, la comparación, que es brutal, o sea, muchas de las cosas que la gente dice y comenta es porque no están poniéndose a comparar realmente lo que
lo que es, o sea, cómo los beneficios que tuvieron los varones en el desarrollo de su carrera, que juegan al baby fútbol desde chicos y llegan a primera división con otros recursos, otros beneficios que las mujeres no. O sea, muy pocos clubes ahora actualmente tienen divisiones formativas e inclusive muy pocos clubes tienen baby fútbol donde se incluyen a las mujeres. Siempre fue una mujer que jugaba con los varones y todo así las historias. Fue inclusive cuando entrevistamos a Josefina Villanueva, que aparece también en el documental, ella nos comentaba que jugó en la selección de varones también. Eso aparte que quedó afuera, que es un material muy valioso que ojalá en algún momento pueda salir. También tuvimos la comparación con Olga, una chica venezolana que aparece en el video, la comparación con su país, donde ella decía, mis amigas, yo entreno, dice, desde antes de venirme a Uruguay, era parte allá en Venezuela, dice, y mis amigas que siguen allá sí lo toman como algo profesional, pueden dedicarse exclusivamente al fútbol. Dice, acá no nos da, dice, para dedicarnos a eso, sí o sí tenemos que tener un trabajo o estudio aparte, entonces se hace mucho más cuesta arriba entrenar, porque tenés que vos misma brindarte los medios y tener un trabajo aparte, porque si no, no te podés dedicar a ese deporte. Y de esa realidad, la gente que vio el documental, ¿les dio como devoluciones de sorprenderse por la realidad del fútbol femenino? Decir, mirá, no tenía idea realmente que funcionaba así. Sí, de que estaba pasando todo esto, claro, ¿no? porque imagino que sí, pero ¿cómo lo percibieron ustedes? Sí, tal cual. Bueno, nuestras familias, que son el apoyo fundamental en todo. Bueno, eso, de todo, sí. Mis amigos, familia, no tenían ni idea mucho de las cosas que pasan. No, todos nos dijeron lo mismo, que no tenían cómo enterarse de esto si no fuera por redes sociales o por las cosas que le contábamos o vieron a través del documental. Bueno, ojalá las vamos a tener que despedir porque en un ratito ya se nos viene Boston River Defensor Sporting, que me imagino que habrán tenido contacto con ellas también. Pero bueno, agradecerles un montón, agradecerles el aporte desde este rol académico que también es sumamente importante porque visibilizaron. Nosotros cuando tomamos contacto con el material en las redes sociales, una de las cosas que hablábamos fuera era justamente esto, ¿no? De que había tenido una repercusión. Y que más allá de que a veces, bueno, hay cosas negativas, lo importante es que se va metiendo y desde cada uno de los distintos roles vamos sumando a que el fútbol femenino se visibilice. Así que, bueno, lo mejor en la carrera. Muchas gracias. Y esperamos tener el material, ¿no? Sí, y sigan produciendo más material. Sí. Gracias por esta oportunidad. Gracias por el espacio. No, por favor, si quieren verlo el documental, ¿dónde? Para quienes no han tenido todavía contacto y vieron un poquito acá y lo puedan terminar de ver. Lo subimos a YouTube, se llama Ser jugadora de fútbol en Uruguay. De hecho, era una de las cosas que buscábamos y no encontrábamos. No hay nada en Google, entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle este nombre. Sí, y después Instagram, en cualquiera de los Instagram de las 4 pueden encontrarlo también para verlo. Bueno, la invitación está hecha, pueden ver este documental maravilloso que cuenta justamente esto, la historia de nuestra